nuevamente la responsabilidad de hablar la palabra de Dios. Y esperamos que Dios te hable esta mañana. Que Dios pueda, o mejor, la palabra de Dios, ella misma dice que cumplirá su propósito para lo cual va a ser enviada en esta mañana. Si trajo su Biblia, puede abrirla en el capítulo 1 del libro de Colosenses. Capítulo 1 del libro de Colosenses. Fíjese, vivimos días convulsionados, vivimos días difíciles, vivimos días de mucha información, vivimos días de mucha predicación. Vemos por internet cualquier cantidad de predicaciones y sin duda vivimos los últimos tiempos. Se dice cualquier cantidad de cosas. Se sacan textos de contexto, muchas cosas. Entonces la necesidad, de verdad, la necesidad nuestra, la necesidad de la iglesia, de leer y de escudriñar la palabra de Dios, de meternos en ella, de conocerla. Tenemos que conocer la vida del Señor, la vida del Señor Jesucristo. Y hay, fíjese, la mejor manera de conocer un billete falso no es aprender a conocer los billetes falsos. La mejor manera de conocer un billete falso es conociendo el verdadero. Si usted conoce un billete de X nominación, sabe, lo conoce, sabe cuál es el verdadero. Si a usted le dan uno falso, inmediatamente usted se da cuenta. Así es la palabra. Si usted se mete en la palabra de Dios, si usted escudriña la palabra de Dios, si usted lee la palabra de Dios, sin duda cuando le hablen algo le va a causar ruido. Usted va a entender, va a decir, no, este no es el camino. Entonces es importante, hablábamos la vez pasada de la vida del Señor Jesucristo, Jesucristo su persona. Y recuerdo que después de la predicación una hermana me decía, hermano, es tremendo cuando usted dijo que Jesucristo tenía un carácter afable. Se le quedó esa palabra a la hermana. Y así nosotros sí conocemos la vida, el ministerio del Señor Jesucristo. Mire, va a cambiar mucho nuestra perspectiva, nuestra manera de ver el evangelio, que vivimos días difíciles del evangelio. Vivimos un evangelio que se practica nada más en la iglesia. Y bueno, hermano, tal vez no es mi costumbre, pero tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que volver al verdadero, a lo original, a lo primero. Tenemos que, decía el pastor Nixon Churio, dice, porque él obviamente está vivo, dice, una vez predicando yo me sacudió esa palabra, decía, o estás en el Señor o estás en el mundo. Si no estás firme en el Señor,
Vete a disfrutar el mundo. Palabra fuerte. Pero hermano, tal vez tenemos que aprender la realidad, vivir la realidad, entender qué el Señor quiere para con nosotros. Pero ¿cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos saber qué Dios exige de nosotros? A través de su palabra, a través del conocimiento de la vida, del ministerio del Señor Jesucristo. Nosotros hablábamos la vez pasada de eso, de Jesús y su persona. Y mire, es importante conocer de verdad la vida del Señor. Y quiero leer este texto esta mañana para que usted vea. La Biblia dice, Colosenses capítulo 1 en el verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El Señor es la imagen del Dios invisible. Si conocemos al Señor, lo conocemos, vamos a saber o vamos a conocer al Dios invisible, ¿verdad? Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Alabados a Dios. Ahora, Jesús, apreciado hermano, no es un concepto. Jesús no es una idea. Jesús no es un mito. Jesús es el Hijo de Dios hecho carne. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho carne. Alabados a Dios. Y hoy quiero hablarles de Jesús y su ministerio. Es importante que nosotros podamos saber, hermano, de dónde venimos, de cuáles eran los primeros, de dónde viene la iglesia. Y así vamos a poder saber hacia dónde vamos, hermano, hacia dónde nos dirigimos. Y la iglesia la definió el Espíritu Santo en el aposento alto. Allá en lo que se conoce como la iglesia primitiva, los primeros, a mí me gusta decirle los originales o los originarios. Ellos, el Espíritu Santo definió y arrancó la iglesia en el aposento alto. Alabados a Dios. Y esta iglesia, estos primeros, estos originales, tenían la vara muy alta, mi hermano. Porque la Biblia dice que ellos entregaron sus vidas, entregaron sus propias vidas por el Señor. Alabados a Dios. Entregaron sus vidas por aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable. Así que hoy vamos a hablar un poco del ministerio del Señor Jesucristo. Quisiera empezar diciendo que el ministerio del Señor Jesús se desarrolló al norte de Israel. Y ese ministerio de él se conoce como un ministerio itinerante. Es decir, el ministerio del Señor no tenía un sitio fijo, no tenía un lugar fijo. Hoy podía estar en un sitio, mañana podía estar en otro sitio. Jesús andaba por los caminos. Jesús nunca estuvo en el mismo lugar. Su ministerio se le conoce
como un ministerio itinerante. Alabados a Dios. Ahora, su ministerio se desarrolla en una región que se le conoce con el nombre de la Galilea. La Galilea no es una ciudad. La Galilea es una región conformada por ciudades, pueblos y aldeas. Alabados a Dios. Y esta región estaba alrededor de un cuerpo de agua que se le conoce como el mar de Galilea. También se le conoce como el lago de Genesaret y también se le conoce como el lago de Tiberia. Allí tuvo el Señor sus comienzos, o el ministerio tuvo sus comienzos. Su comienzo fue entre las aldeas, su comienzo fue entre los campesinos. Por eso también se le conoce como su ministerio, como el ministerio del campesinato. Alabados a Dios. Porque en esta región, en estas aldeas, en estos pueblos, es donde había la mayor necesidad, donde había gente enferma, donde había gente muy pobre, gente despreciada por la época, en la época por los ricos de esta época, que una vez les comentaba que era el 8% de la población. Según un libro que les comentaba, escrito por Joaquín Jeremías, en la pirámide socioeconómica, se dice que el 90 a 92% de la población en este tiempo era pobre, muy necesitada. Y a esta gente, o en medio de esta gente, desarrolla el Señor Jesucristo su ministerio. Alabados a Dios. Jesús se crió en Genesaret, pero según el texto bíblico allí no lo querían. Pero sin embargo el texto dice que cuando él iba por el camino, sanó los enfermos, ayudaba a la gente cuando iba por los caminos. Y mire, hay algo que asombra al Señor. Y es la primera pregunta que no quiero que usted me responda, pero ustedes saben qué asombra, qué le causa asombro al Señor Jesucristo. Alabados a Dios. La incredulidad le causa asombro. Hay dos cosas, hermano, que impresionan, que le causan asombro al Señor. ¿Saben cuál es? La incredulidad y la hipocresía. Cosas que asombran, cosas que impresionan al Señor Jesucristo. La incredulidad y la hipocresía. Porque no nacemos siendo hipócritas, hermano. Lo decidimos. Decidimos ser hipócritas. Por eso el Señor tuvo choques fuertes con los religiosos de la época, con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con los sacerdotes, porque ellos predicaban una cosa, pero hermano, ellos hacían otra. Y déjeme decirle esta mañana que una de las cosas más difíciles es lograr que lo que predicamos, lo que nosotros predicamos, sea lo que nosotros vivimos. Es difícil,
Pero fíjese, mientras más se acerca lo que usted predica a lo que usted vive, usted va a ser más íntegro. Alabados a Dios. Pero, hermano, no, tranquilo. Esto es la vida diaria. La vida diaria de nosotros es una lucha entre lo que yo predico y quiero hacer y lo que yo hago. Es una lucha diaria. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo para poder cada día lograr predicar y vivir que sean una misma cosa. Que mi vida sea un modelo, que yo predique con mi vida, más allá de mis palabras, porque a veces decimos unas cosas y hacemos otras. Alabados a Dios. No sé por qué están tan serios esta mañana, hermano. Alabados a Dios. Fíjese, el Señor desarrolló parte de su ministerio en Capernaum. Capernaum, hermano, era una ciudad pesquera principal de la Galilea. Y allí acogieron al Señor. ¿Quiénes vivían ahí? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Al lado de Capernaum había también una ciudad llamada Migdal, en español Magdala. Habían pescadores. El jefe de los pescadores era el papá de María Magdalena. Su nombre real era Miriam de Magdala. Y por eso Jesús se encuentra con esta mujer. Y el texto dice que ella tenía 7 demonios y se lo sacaron. Se ha creado en el mundo secular que esta mujer era prostituta. No lo dice el texto. Esta mujer no era, según el texto, no era prostituta. Luego, que ella es libre, que se convierte al Señor, es una de las mujeres que sirven en el ministerio del Señor Jesucristo. Alabados a Dios. Capernaum era una villa próspera. ¿Cómo podemos saberlo? Fíjese. Número 1. En Capernaum le llegó un centurión al Señor Jesucristo. Ustedes saben la historia. Para pedirle que sanara a su siervo. Un centurión es una persona a cargo de 100 soldados romanos. No había un centurión en un sitio que no fuera importante, que no hubiese mucha población. Alabados a Dios. En Capernaum había un discípulo o uno que se hizo discípulo del Señor llamado Mateo. Ustedes se recuerdan. Y no había un cobrador de impuestos en una ciudad o en una ciudad que no tuviese cruces de camino, una ciudad que fuese importante. En Capernaum había una sinagoga donde la gente podía guardar el sábado y podía conocer acerca de la ley. Siempre había una sinagoga en un sitio considerable, de una población considerable. Alabados a Dios. Así que en Capernaum el Señor tiene como su base, su base donde, su sitio de operación, donde Él de allí salía a los caminos para predicar el evangelio.
Y fíjese que allí es donde ocurren los mayores milagros y los mensajes más importantes del Evangelio ocurren en Capernaum. Alabados a Dios. Así que Jesús en el norte ministró en múltiples lugares. Está cerca del monte de las bienaventuranzas. Al otro lado está Gadara y allí se encuentra el Gadareno. No había un hombre, hermano, en la época que tuviese una crisis existencial como el Gadareno. La Biblia dice que tenía como 2000 demonios, alabados a Dios. La Biblia dice que Lucas dice que el hombre estaba loco. La familia lo tenía viviendo en el cementerio. Es decir, este hombre tenía una verdadera crisis. Usted puede leer eso en Marcos, capítulo 5, del 1 al 20. Del 1 al 20. Y yo quisiera que le diéramos una vuelta a este texto esta mañana. La Biblia dice que Marcos capítulo 5, desde el verso 1 dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Alabados a Dios. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Este hombre tenía una crisis verdadera, hermano. Una crisis existencial. Y Cristo llega a su encuentro. Y usted puede ver el relato que cuando este hombre vio al Señor, corrió hacia él y se arrodilló. Alabados a Dios. Se arrodilló delante del Señor y clamaba a gran voz y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Esto lo dijeron los demonios, por supuesto. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque el Señor le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces, en esta región el Señor se consigue con este hombre que el Señor le cambia totalmente la vida. Fíjese, si usted sigue leyendo, se va a conseguir lo siguiente. Este hombre estaba endemoniado, pero el Señor lo deja libre. Alabados a Dios. Este hombre estaba desnudo y el Señor lo deja vestido. Este hombre estaba loco y el Señor lo deja en su juicio cabal. Y este hombre se convierte en un evangelista. Fíjese lo que dice la Biblia. Él quería irse con el Señor y el Señor le dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, escuche, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El Señor consigue un hombre desahuciado prácticamente, y el Señor devuelve a la sociedad un hombre evangelista. Alabados a Dios. El Señor, hermano, es bueno de verdad. El Señor es bueno y bueno en gran manera. Así que Jesús ministra en toda esta región y por donde pasaba el Señor impactaba y dejaba huella. Ahora vamos al sur, y cuando Jesús iba al sur, también hizo milagros en el sur, pero
el objetivo del Señor cuando iba al sur era participar de las fiestas judías, alabado sea Dios, que se dan en el templo. Allí el Señor en el templo hizo uno y en Betania hizo el otro. Hizo 2 milagros. Fíjese, Juan capítulo 5, si no mal recuerdo, está el paralítico de Betesda, ¿verdad? Donde el Señor sana a este paralítico, y la resurrección de Lázaro. Mire, hermano, nosotros creímos de una manera, pero al pasar del tiempo, al ir conociendo el texto bíblico, al ir experimentando con el Señor, de verdad que nuestra vida ha cambiado. Yo decía, y lo reconozco hace mucho tiempo atrás, que no era necesario tener fe para recibir un milagro de parte de Dios. Pero hermano, la experiencia me ha demostrado que tenemos que tener obediencia y fe para recibir un milagro de parte de Dios. Obediencia y fe. Alabados a Dios. El Señor va trabajando en tu vida y te va moldeando, va ejerciendo presión como el alfarero ejerce presión sobre el barro. Así el Señor va ejerciendo presión sobre tu vida para ir transformando tu vida, para ir moldeando tu vida y mi vida. Porque el Señor quiere hacernos a la imagen de Él, quiere transformarnos para que seamos instrumentos en las manos de Él, para que seamos vasos de barro para la honra, para la gloria del Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder, hermano mío, es de Dios y no es de nosotros. Nosotros somos instrumentos, vasos de barro en manos del alfarero. Alabados a Dios. Vamos a hablar de los enfrentamientos del Señor Jesucristo con los grupos religiosos. De su época. Y podemos empezar con los fariseos. Fíjese, los fariseos era el grupo religioso teológicamente más cercano al mensaje del Señor Jesucristo, pero ellos no lo vivían. Por eso que dijo el Señor, mire, muchachos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque su mensaje era cercano al mensaje del Señor, pero no lo vivían. Alabados a Dios. Estaban los saduceos. Este grupo religioso no creía en la vida después de esta. Entonces le llegan al Señor con la historia, ustedes la conocen, de la mujer que se casó con varios hermanos según la ley. Si recuerdan la historia, y le preguntan, en el reino de los cielos, ¿ella será la esposa de quién? Alabados a Dios. El Señor le dice, de verdad que ustedes le buscan la vuelta a todo. En el reino de los cielos no será así. En el reino de los cielos no se casan ni se dan en casamiento. Alabados a Dios. Tenemos los escribas. Los escribas son los que conocen los textos antiguos, los que dominan el hebreo. Y estos escribas, como conocían, interpretaban muchas veces la ley a favor de ellos. Alabados a Dios.
La parábola del buen samaritano viene por una pregunta de un escriba. Se encuentra en Lucas 10, 25 al 37. Alabados a Dios. Podemos revisar Lucas 10. Lucas 10, 25 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El Señor le hizo dos preguntas. ¿Qué está escrito, pero como tú la interpretas? Y este hombre le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué le dijo el Señor? Bien has respondido, haz esto y vivirás. Alabados a Dios. Pero él, el escriba, quiere ir más allá, queriendo justificarse. Le dice: ¿y quién es mi prójimo? Qué bueno. Entonces el Señor arranca con la parábola del buen samaritano y le ha dado una clase magistral, alabados a Dios, a este hombre, a este escriba. Ahora, hermano, ¿en qué áreas o cuáles son las áreas que cubría el ministerio del Señor Jesucristo? Número uno, la capacitación. Jesús capacita a los seguidores. Y escuche bien esto, hermano. Llévese esto para su casa. Jesús capacita a sus seguidores y los convierte de creyentes en discípulos. Pero hermano, ¿cuál es la diferencia entre ser creyente y ser discípulo? Bueno, aquí vamos. El creyente cree, el discípulo sigue. Alabados a Dios. El creyente a veces está y a veces no está. El discípulo siempre está. Alabados a Dios. El creyente con la primera tormenta se va. El discípulo soporta la tormenta. Alabados. Estos mensajes no se dan, hermano. Los mensajes que se dan hoy día son: esto está todo bien. No vas a tener. Cuando yo me convertí al Señor no voy a decir porque empiezan a sacar cuentas y eso, ¿no? Pero hace tiempo que me convertí, a mí me dijeron en un culto de jóvenes, yo era joven, más joven en esa época, y me dijeron estas palabras, fíjense: ven al Señor Jesucristo y se acabarán tus problemas. Alabados a Dios. Y no había mala intención, solo que había que aclarar bien cuáles son los problemas que se van a acabar. Mira, tú vienes al Señor Jesucristo y se van a acabar los problemas de tu alma. Se va a acabar tu crisis, tu vacío va a ser lleno por el Señor. Lo que no llena el dinero, lo va a llenar el Señor. Tu crisis espiritual, Dios la va a solventar. Esa es la verdadera crisis que el Señor vino a resolver. Hermano, esa es la verdadera crisis, tu crisis existencial. Alabados a Dios. El discípulo soporta la tormenta. El creyente cree que algo puede pasar. El creyente cree que algo puede pasar. El discípulo dice: aunque no pase, sigo creyendo. Alabado sea Dios. Aunque no pase, yo sigo creyendo. Mire, mi hermano, y esa es la verdadera fe. La verdadera fe es creer que Dios puede bendecir, puede ayudarte, puede resolver tu problema financiero, puede resolver tu problema de enfermedad. La verdadera fe es creerlo hasta la última consecuencia. Yo creo que Dios lo va a hacer.
teníamos, yo creo que lo he contado, mi esposa tenía una cuñada que padeció de cáncer. Y bueno, el proceso, oramos, estábamos con ella, todo ese proceso. Y cuando ella estaba ya bastante avanzado, estaba en una situación, uno siempre mira, se llamaba Beatriz, Beatriz, ¿cómo estás? En victoria. Beatriz, ¿cómo estás? En victoria. Siempre era su respuesta. Hermano, pero cuando ya no podía hablar, cuando ya estaba bastante, ya enferma, bastante, uno le preguntaba, Beatriz, ¿cómo estás? Y así. O sea, hasta el final, hasta la última consecuencia, Dios puede cambiar la situación nuestra. Esa es la fe. Eso es lo que tenemos que creer, aferrarnos hasta el último día. Dios puede cambiar tu situación. Alabado sea el nombre del Señor para siempre, aleluya. Sigue, el discípulo sigue creyendo. Sigue creyendo. Alabado sea Dios. Aunque no pase nada, él sigue creyendo. Pero hay un proceso. Todos nosotros fuimos creyentes, alabados a Dios. Pero tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo para que procese nuestro carácter. Todos nos convertimos, todos empezamos siendo creyentes, pero hay que darle la oportunidad al Señor que procese tu carácter. Mira, hermano, hay personas que han pasado los años y usted la ve y dice, mi hermano, usted no puede actuar así. No, es que el Señor sabe que yo soy así. Y hermano, el Señor sabe que Él es así. No, dale la oportunidad al Espíritu Santo para que procese tu carácter, para que procese tu ego, para que transforme tu vida. Dale la oportunidad, mi hermano. El Señor quiere transformar nuestras vidas. Por eso es que nosotros creíamos de una manera, pero en el camino Dios ha ido procesando, Dios ha ido moldeando, Dios ha ido metiendo presión a nuestras vidas para que cambiemos nuestro carácter, para que cambiemos nuestro ego, para que dejemos de ser violentos. Alabado sea Dios, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los mansos. Ese es el mensaje del Evangelio, alabado sea Dios. Alabado sea su santo nombre. El Señor nos va formando paso a paso. Porque si nos dice todo, mire, el Señor se la sabe toda más una. Él va procesando, Él va trabajando en nuestras vidas, paso a paso. Porque mire, hermano, si Él te da toda la información de una vez, bueno, no vamos a aguantar esa información. Tenemos un ejemplo, la vida de José, fíjese. El Señor le dio un sueño a José, o dos. Y él fue y se lo contó a sus hermanos. Y luego sus hermanos lo venden. Y usted se sabe la historia. Lo que quiero es que usted vea que él fue paso a paso. Imagínese que el Señor le hubiera dicho a José, mira José, vení acá. Yo tengo un plan con vos. Ve, vas a tener un sueño, te van a vender tus hermanos, vas a ir para Egipto, vas a conocer un hombre allí, Potifar. La mujer es tremenda, pero tranquilo.
te preocupéis. Vas a ir preso. Yo, hermano, usted no se ha preguntado, ¿qué hubiese dicho José? Hermano, yo tengo 11 hermanos más, ¿por qué no agarráis a otro? Pues, la vas a agarrar conmigo. Dios no te dice todo el plan. Dios te va llevando paso a paso. Dios va trabajando tu vida, te va transformando, te va moldeando. Pero tienes que darle la oportunidad al Espíritu Santo. Tienes que darle la oportunidad para que Él vaya trabajando en tu vida. Mire, yo vengo de una familia culturalmente que hablan fuerte o en términos maracuchos que gritan. Mire, y cuando yo estaba empezando, como fue duro, hermano, pero el Señor fue moldeando. Y tal vez no ha terminado, pero sí, Él ha ido haciendo un trabajo hermoso en mi vida. Y Él quiere hacerlo en tu vida. Y lo mejor de esto es que el Señor quiere moldearte para tu bienestar. Porque mire, a veces nosotros tenemos una discusión con alguien. Y usted viene y ese hermanito me hizo esto. Y pasa un mes y el hermanito, ay Dios mío, casi que ya no los tolero. Y pasan 3 meses, hermano, y el que está mal es usted. A lo mejor el hermano ni se acuerda. El hermano está tranquilo. Usted es el que se hace daño. Entonces Dios quiere moldearte, Dios quiere transformarte para el bien tuyo. Dios quiere, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Y dice Jeremías, si no me equivoco, que pensamientos de bien tengo para ti y no de mal. Pero en el pensamiento de bien están los procesos, están las situaciones de la vida. En esos pensamientos de bien, porque a veces atraviesas por cosas que van a ser bien para tu vida, van a moldear tu vida. Alabado sea Dios. Fíjese, el Señor, como dije, va paso a paso. Jesús capacitó a sus discípulos por 3 años de manera intensa. Fueron 3 años intensos. Ellos no entendieron muchas cosas, hermano. Pero la iban acumulando, la información, iban acumulando. Y cuando llegó el Espíritu Santo, ya ellos tenían la práctica. Alabado sea Dios. Y nosotros a veces decimos, no, hermano Renzo, lo que pasa es que yo no sé predicar. Si sabes. No, yo no sé orar. Si sabes orar. Déjate usar por el Señor. Déjate usar. Sométete a la voluntad de Dios. Busca la palabra. Ora. Y el Señor va a usar tu vida, hermano. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere que tú seas ese instrumento en sus manos para bendecir a muchos. Decía un amigo mío hace muchos años, Renzo, el Señor está esperando por vos. Tal vez el Señor está esperando por usted. Déjese transformar. Llénese del Señor y predique la palabra. Alabados a Dios. Segunda área del ministerio del Señor, la liberación. Jesús desató un ministerio de liberación física, emocional y mental. Alabados a Dios. Y a veces leemos los textos y nos quedamos en lo primario que hace el Señor. Por ejemplo, el Señor sanó a la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Y nosotros siempre hablamos de la sanidad. Esta mujer llegó al Señor, tocó el manto y recibió sanidad de parte del Señor. Y eso es verdad. Pero ¿sabe qué?
esta mujer también recibió liberación. Hermano, ¿cómo es eso? Según la ley, esta mujer tenía 12 años sin acercársele a nadie porque era impura, ¿verdad? Lo decía la ley. O sea que esta mujer tuvo 12 años sin hablar con nadie. Estaba presa, hermano. Pero el Señor la sana. ¿Y qué hizo el Señor? Se puso a conversar con ella. ¿Sí o no? Ahí dice que alguien me ha tocado. ¿Quién? Y ya aparece la mujer. Y el Señor conversó con ella, alabados a Dios. Y el Señor la devolvió a la sociedad. Alabados a Dios. La sanó y la liberó. La mujer adúltera, el Señor le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella le dijo, Señor, se han ido. Bueno, yo tampoco te condeno. El Señor liberó a la mujer adúltera de la condenación. Él dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Alabados a Dios. El Señor desarrolló un ministerio de sanidad. El Señor sanaba a todos los enfermos. Un ministerio de sanidad. Todos los enfermos, dice la Biblia, eran sanados. El Señor desarrolló el ministerio de la salvación. Alabados a Dios. El mensaje de Jesús, hermano, invitaba a la gente a reconciliarse con Dios. No los estaba invitando a una religión, los estaba invitando a reconciliarse con Dios. El hombre tuvo una ruptura en el principio. Allá Adán tuvo una ruptura y la única forma de reconciliarla era a través del amor de Dios, a través de Jesucristo. Jesucristo reconcilió al hombre con Dios. Alabado sea su nombre. Mire, el ministerio de salvación se mezclaba siempre, generalmente con el ministerio de sanidad. Le llevan un hombre al Señor, se lo colocan allí, dice que por el techo se lo colocan allí. Y el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero empezaron a murmurar, ¿quién es este que perdona pecado? Y el Señor le dijo, bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecado, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. El ministerio de salvación y el ministerio de sanidad, alabados a Dios. El Señor tiene poder para perdonar pecados. Ya estoy terminando, hermano. Jesús hizo constar que el Padre estaba con él en todo momento. Yo no estoy solo, dijo el Señor. El Padre siempre está conmigo y me acompaña, porque yo hago lo que a Él le agrada. Si nosotros hacemos lo que agrada al Señor, hermano, la presencia de Dios siempre va a estar en nuestras vidas. Si agradamos al Señor, Él siempre va a estar en nuestras vidas. Termino con esto, hermano, y preste atención. Su misión, la misión ministerial, era el sacrificio de la cruz y la resurrección de la muerte. En el proceso desarrolló sus discípulos, su discipulado, para dejar un legado conocido como la iglesia. Si entendemos el ministerio de Jesús, sabremos cuál es nuestra misión aquí en la tierra. Alabados a Dios. Querido hermano,
tenemos que conocer al Señor Jesucristo, su persona, conocer su ministerio, para que podamos entender hacia dónde vamos, para entender cuál es nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Mire, hermano, si usted no está involucrado en el trabajo de la obra del Señor, es bueno que hoy reflexione acerca de eso. Si usted no está involucrado en ninguna célula, es bueno que usted reflexione. Porque, hermano, el Señor quiere que usted sea un discípulo. Que a pesar, usted dice, hermano, lo que pasa es que yo no tengo mucho tiempo. El Señor le va a dar tiempo, hermano. Disponga su vida. Mire, a veces, mire, hermano, tengo este proyecto, tengo este otro proyecto. ¿Y el proyecto del Señor dónde está? ¿Cuál es tu proyecto con el Señor? ¿Qué quieres hacer tú en la obra? ¿Por qué no te involucras en el trabajo? ¿Por qué no te involucras en una célula? No, porque yo no sé predicar. Ahí vas a aprender, te vas a desarrollar, vas a compartir la palabra. Mire, los discípulos antiguos, los primeros, los originales, vivían en células, en los hogares, se reunían. No existía templo, ojo, se reunían en las casas como familia. Nosotros somos la familia de Cristo, pero no queremos reunirnos. No. Queremos ser llaneros solitarios, cada quien por su lado. No, hermanos, somos una familia. Somos la familia del Señor. Involúcrese en el trabajo. Hay trabajo por hacer. Necesitamos que usted sea parte de ese trabajo. El trabajo no es del pastor, no. El trabajo es de todos. Todos tenemos que hacer el trabajo en la obra. Hermano Renzo, pero hermano, eso es hasta, mire, yo no sé usted, pero mire, cuando yo puedo dar un consejo que va en beneficio de la persona, mire, a mí me da un gozo impresionante. Da gozo servir al Señor. Si usted se dispone, el Señor lo usa y usted va a sentir ese gozo de que usted está siendo partícipe, que el Señor lo está haciendo partícipe en el trabajo de la reconciliación. Anímese, hoy es buena mañana para que usted reflexione acerca de cómo yo puedo servir en la obra del Señor. Tal vez no va a ser un predicador aquí, pero con su vida y con su palabra va a ser predicador en la calle. Alabados a Dios. En el hospital, en el ancianato, en los hogares. Va a ser un instrumento del Señor para bendición de muchos. Voy a pedir que los músicos, hermanos, no sé dónde andarán, que canten una canción. Colóquese sobre sus pies. Alabados a Dios. Cierre sus ojos. Reflexione acerca de lo que hemos hablado esta mañana. Acerca del Señor, de su ministerio, de su trabajo, de la obra que hizo acá en la tierra. Y cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestro legado, hacia dónde vamos. Reflexione, cierre sus ojos mientras los hermanos entonan una alabanza.